Humacomas, 1993. África. Al sur del continente, en la costa oriental de la República de Sudáfrica, se encuentra la provincia de KwaZulu-Natal, una región de colinas verdes, selva espesa y montañas antiguas, donde los caminos de tierra conectan pueblos pequeños que parecen detenidos en el tiempo. Uno de esos pueblos es Humacomas. En 1993, Humacomas era un lugar tranquilo, un asentamiento rural, lejos de las grandes ciudades, rodeado por la montaña Umsiculu y por una red de senderos que los habitantes recorrían todos los días sin pensarlo demasiado. Sudáfrica atravesaba un momento histórico delicado. El país estaba en plena transición política, con tensiones sociales todavía latentes, pero en pueblos como este la vida seguía un ritmo propio, casi ajeno a lo que ocurría más allá de la región. Las creencias tradicionales convivían con la ley moderna. Los rituales ancestrales, los sanadores espirituales y las historias transmitidas de generación en generación formaban parte del día a día, del mismo modo que la policía local o los tribunales heredados del sistema colonial. Ese día no parecía distinto a ningún otro. El sol estaba alto. La gente caminaba por los senderos habituales. No había señales de peligro. Una mujer avanzaba sola por uno de esos caminos, siguiendo la ruta que había recorrido incontables veces. No se apuraba. No miraba hacia atrás. En Humacomas, en 1993, nadie esperaba que algo extraordinario ocurriera. Y sin embargo, ese día marcaría el comienzo de una historia que todavía hoy divide a quienes la conocen. Era pleno día. El sol caía de frente sobre los caminos de tierra, y no había nada en el aire que anunciara peligro. Una mujer caminaba sola por uno de los senderos que bordeaban el pueblo, siguiendo una ruta conocida, casi automática. No iba apurada. No estaba alerta. En Humacomas, a esa hora, nadie lo estaba. No vio a nadie acercarse. El primer golpe llegó sin advertencia. Un impacto seco, brutal, imposible de procesar en ese instante. Un hacha atravesó su cuerpo antes de que pudiera girarse, antes de que pudiera entender qué estaba pasando. No fue un ataque prolongado. No hubo forcejeo. Fue rápido. La mujer cayó al suelo, y el líquido rojo comenzó a mezclarse con la tierra del camino. Quien había atacado no era una sombra ni una figura imposible. Era un hombre que sostenía un hacha y que, después de mirar apenas alrededor, emprendió la huida hacia un solo lugar, las montañas. Se internó en dirección a Umsiculu, siguiendo senderos naturales, bajando hacia barrancos y subiendo entre la vegetación espesa, como si conociera cada curva del terreno. En cuestión de minutos, había desaparecido. Cuando el cuerpo fue encontrado, el pueblo entró en estado de shock. No era un accidente, no era un animal, no era un rumor. Había sido un pecado cometido a plena luz del día. La noticia se propagó rápido. Las puertas comenzaron a cerrarse. La gente evitó caminar sola. Se hablaba en voz baja, mirando de reojo hacia la montaña, como si desde allí pudiera observarlos algo que todavía no entendían. Pero el victimario no fue capturado, y el silencio que siguió no trajo alivio. Durante 4 días, Humacomas vivió con la sensación de que aquello no había terminado. Y tenían razón. Durante esos 4 días, Humacomas vivió en una calma falsa. Las personas seguían saliendo de sus casas, pero ya no caminaban igual. Las conversaciones eran cortas. Las miradas, largas. La montaña Umsiculu estaba ahí, inmóvil, observando desde el fondo del paisaje. Y todos sabían que el hombre no había sido encontrado. Al 5.º día, volvió. No lo anunció. No gritó. No intentó ocultarse demasiado. Simplemente apareció otra vez en el pueblo. Esta vez no eligió un solo objetivo. Atacó sin distinción, como si cualquiera que se cruzara en su camino fuera suficiente. El hacha subía y bajaba, y el suelo volvía a teñirse de ese líquido rojo que nadie quería nombrar. 5 personas dejaron de estar en este mundo. Entre ellas, un niño. Ahí fue cuando el miedo se transformó en algo distinto. Ya no era solo temor. Era desesperación. Los gritos alertaron a los vecinos, que salieron con lo primero que encontraron para defenderse. Algunos intentaron rodearlo. Otros lo siguieron desde lejos. Nadie entendía cómo un solo hombre podía moverse así, sin detenerse, sin parecer agotado. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, retrocedía herido, o caía al suelo. La fuerza del atacante no coincidía con su aspecto. Y otra vez, como la primera vez, el hombre escapó hacia la montaña. Cuando ya no se escuchaban pasos ni voces,
El pueblo quedó en silencio. Un silencio pesado, interrumpido solo por llantos y murmullos. 5 personas ya no estaban. Y el asesino seguía libre. En Umacomas todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Esto no iba a terminar ahí. Después del segundo ataque, el pueblo dejó de discutir si había que hacer algo. La pregunta pasó a ser ¿cuándo? La montaña Umsiculu siempre había estado ahí. Formaba parte del paisaje, del fondo constante de Umacomas. Pero ahora ya no era solo una montaña, era un refugio. El único lugar lógico al que el hombre podía haber escapado. Se organizó una búsqueda. No era un operativo profesional. Eran vecinos, vigilantes comunitarios y algunos agentes locales, avanzando por senderos irregulares, entre árboles densos, barrancos y cuevas naturales. Cada paso se daba con cuidado, cada ruido parecía demasiado cercano. La montaña no facilitaba nada. La vegetación cerrada impedía ver a distancia. El terreno subía y bajaba sin aviso. Era fácil perderse. Era fácil quedar separado del grupo. En medio del rastreo, ocurrió lo que nadie quería que ocurriera. El hombre atacó otra vez, no apareció desde un solo punto. Golpeó y desapareció, confundió al grupo. Aprovechó el terreno como si fuera una extensión de su propio cuerpo. 6 personas dejaron de estar en este mundo durante la búsqueda. Cuando los sobrevivientes lograron reunirse, el mensaje fue claro. Seguir avanzando era exponerse a lo mismo. La búsqueda se suspendió. La montaña quedó en silencio otra vez. Un silencio espeso, casi deliberado. Durante 9 días, nadie subió. Nadie se internó. Nadie quiso comprobar si el hombre seguía allí, pero todos lo sabían. La historia no había terminado. Y esta vez, no iba a resolverse solo con valentía. 9 días después, la montaña volvió a ser recorrida. Esta vez no fueron solo vecinos. Hubo más hombres. Más armas. Más cuidado. La búsqueda avanzó lentamente hasta una de las cuevas naturales de Umsiculu. En el interior, encontraron a un hombre. Estaba medio desnudo. Su cuerpo estaba cubierto de heridas antiguas y recientes. Y sobre la piel, escritos de forma irregular. Había símbolos y figuras trazadas con lo que parecía líquido rojo seco. Como si alguien hubiese intentado marcar su propio cuerpo una y otra vez. El hombre no intentó escapar. No gritó. No opuso resistencia. Su nombre era Elifaz Imsomi. En Umacomas lo conocían. No como un asesino, sino como un sangoma. Un sanador tradicional, un intermediario entre este mundo y el otro. Meses antes, había dejado el pueblo diciendo que su poder espiritual se estaba debilitando. Y que debía buscar un nuevo espíritu que lo guiara. Durante el juicio Msomi contó su versión. Dijo que durante ese ritual cometió un error. Que algo entró en él. Una entidad conocida en el folclore zulú como Tokoloshe. Según su testimonio, el Tokoloshe tomó control de su cuerpo. Que cuando recuperaba la conciencia encontraba marcas en sus manos y recuerdos fragmentados de personas que ya no estaban en este mundo. Las inscripciones en su piel, aseguró, eran intentos desesperados de resistirse. No hubo pruebas que respaldaran sus palabras. La corte rechazó cualquier explicación espiritual y lo declaró culpable. La sentencia fue clara. Msomi pidió una sola cosa. No ser ejecutado. Dijo que, si su vida terminaba de esa forma, el Tokoloshe reclamaría su alma. La petición fue negada. El día de su ejecución, varios sangomas realizaron rituales colectivos. Creían que algo iba a manifestarse para reclamarlo. Otros dijeron que no ocurrió nada. No hay registros de que algo se haya visto. Solo quedó el silencio. En Sudáfrica, el Tokoloshe sigue siendo temido. No como una historia antigua, sino como una presencia posible. Y el caso de Elifaz Imsomi sigue planteando la misma pregunta. ¿Fue un hombre que eligió hacer lo que hizo, o fue solo el recipiente de algo que nunca pudo probarse? Esa respuesta, hasta hoy, nadie la tiene. No olvides suscribirte y activar la campana. Aquí no solo contamos historias, honramos a quienes ya no tienen voz. Nos vemos en el próximo misterio.